Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de termodinámica Plan 2015, esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a ver el subtema 6.6, diagramas de fase, entropía específica y temperatura, y entropía específica, entalpía específica o de Molière. Y bueno, vamos a reiterar algunos conceptos que hemos ya visto desde el tema 6.5, el anterior, y bueno, también lo que tiene que ver con las irreversibilidades, que son los temas anteriores también. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con esos conceptos en el que vamos a escribir lo siguiente. La entropía depende únicamente de los estados inicial y final y no de su trayectoria, es decir, no va a tener diferenciales inexactos, sino exactos. O sea, simplemente el diferencial como lo conocemos, sin lo que es, bueno, lo denotan como diferencial inexacto con un delta minúscula. Entonces, de esta forma tenemos lo siguiente, tenemos un proceso que va de 1 a 2, pero ese proceso puede ser reversible o irreversible. En esta ocasión vamos a tomarlo en cuenta como irreversible. Cuando va de regreso, vamos a hacer el proceso de 2 a 1, que es internamente reversible, o sea, simplemente irreversible. Y eso es a partir de la desigualdad de Clausius, que es la integral cíclica de la diferencial inexacta del calor entre la temperatura. Esto debe ser menor o igual a cero. Y bueno, en el anterior video mostramos cómo se llegó a esa, precisamente a esta desigualdad. Ustedes pueden ver la lista de reproducción en la que se demostró. De tal forma que haciendo esta, bueno, a partir de este diagrama, a partir de esa premisa de ese diagrama, nos dice que el proceso de 1 a 2 es reversible o irreversible. En esta ocasión vamos a ver la integral desde 1 a 2, desde el estado 1 a 2, del diferencial inexacto del calor entre la temperatura, que sería esta parte que está puntuada. Luego, más la integral de 2 a 1, es decir, de regreso. ¿Ok? Y todo eso en paréntesis del diferencial inexacto del calor entre la temperatura internamente reversible. ¿Ok? Que es menor o igual a cero. Recordemos que este término que estoy señalando ahora mismo va a quedar como de esta forma. Entropía 1 en el estado 1 menos la entropía 2, que es en el estado 2, es menor o igual a cero. Esto no lo podemos colocar como entropía precisamente porque este es bajo el concepto de que es reversible. Pero vamos a ver que la entropía no es precisamente reversible. Es una idealización sumamente importante a considerar, porque la entropía nunca va a ser meramente que se conserva. No existe un principio de conservación de la entropía. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Esta parte, ese término donde tiene la integral, pasa al otro lado al miembro derecho de la inecuación. Entonces tenemos la entropía 1 menos entropía 2 es menor o igual a menos la integral de 1 a 2 del diferencial de calor entre la temperatura. Esto obviamente multiplicamos todo por un negativo, de tal forma que la desigualdad va a quedar lo contrario, es decir, en este caso va a ser mayor o mayor o igual a la entropía 2 menos la entropía 1, precisamente de esa integral. Ahora, sabemos que la diferencia entre la entropía 2 menos la entropía 1 podemos verla como el diferencial la diferencia de la entropía mayor o igual al diferencial inexacto del calor entre la temperatura. Recuerden que esa temperatura debe ser absoluta o la temperatura termodinámica, que también le llaman, que es independiente al fluido que se esté trabajando. Tomará la igualdad cuando es un proceso internamente reversible. En esta ocasión vamos a considerarlo siempre de esta forma. Un diferencial de entropía es igual al diferencial inexacto del calor entre la temperatura. Tomará la desigualdad cuando es un proceso internamente irreversible, que es en la realidad todos los procesos son internamente irreversibles. El problema es que vamos a tomar ciertos valores, no nos va a dar un resultado concreto. Entonces debemos optar siempre a una igualdad. Por ello es que los problemas se optan por igualdades y una idealización muy alta en que la entropía se conserva. Eso lo vamos a reiterar en las siguientes diapositivas. Cuando hay irreversibilidades, por ejemplo, en la fricción del émbolo cilindro, se genera una entropía adicional llamada entropía generada. Entonces, de acuerdo a esto que estoy señalando ahora mismo, vemos que el cambio de entropía es igual a la entropía 2 menos la entropía 1, que es al mismo tiempo igual a la integral de 1 a 2 de los estados 1 a 2 del diferencial inexacto del calor entre la temperatura termodinámica, más la entropía generada, que es en este caso por los ciertos factores de fricción,
que en este caso son un ejemplo de ellos es el émbolo cilindro o un diferencial muy infinitesimal de la temperatura, es decir, una transferencia de calor, reacciones químicas que también se podrían encontrar, etcétera. Entonces, por eso es que la entropía generada. Veamos lo siguiente, cuando la generación de entropía por irreversibilidades no se consideran y el sistema es cerrado y adiabático, va a generar de esta forma. Entropía 2 menos entropía 1 es mayor o igual a 0. Entonces el cambio de entropía en un sistema aislado es mayor o igual a 0. ¿Qué nos quiere decir esto? Que va a ser un número positivo. Aquí nos dice lo siguiente, esto quiere decir que el cambio de entropía, a pesar de ser un sistema cerrado y adiabático, sin transferencia de calor, siempre será una cantidad positiva e inclusive mayor a 0, pero nunca disminuye. A esta premisa se le llama principio de incremento de entropía. Las irreversibilidades solo van a incrementar la entropía. En este caso, aunque nosotros lo aislemos totalmente, va a tener un valor positivo ese cambio de entropía. Si en este caso no tiene irreversibilidades internamente, entonces va a ser igual a cero, exactamente. Si tiene, por dentro irreversibilidades, entonces puede ser mayor a 0, es un valor positivo. ¿Ok? Pero eso siempre se va a cumplir. En esta ocasión vamos a ver que las entropías como tal de forma individual, los cambios que se van haciendo, puede tomar el valor de positivo o puede tomar el valor de negativo. Pero la entropía generada va a ser siempre positiva. ¿Ok? Entonces ahí la entropía generada es igual al cambio de entropía total, que es igual al cambio de la entropía del sistema más el cambio de entropía de los alrededores, que debe ser mayor o igual a 0. Se mantendrá constante la entropía cuando todo el proceso es reversible, pero en sistemas reales o procesos reales nunca será igual, sino mayor a 0. Es decir, la entropía siempre incrementará en la generación. En este caso veamos que el cambio de la entropía total va a ser la suma de todas las entropías de un sistema en general, que puede ser aislado precisamente, es decir, adiabático, en el que la suma de un subsistema 1, 2, 3 hasta el subsistema n se van a estar sumando y que deben ser a fuerzas un valor positivo. ¿Ok? En un sistema global podemos sumar las entropías de los subsistemas en cómo está compuesto precisamente el sistema global. Es decir, en este caso subsistema 1, 2, 3, 4, 5, los que estén dentro, y obviamente los vamos a sumar, como se observa ahí en pantalla. Ahora recordemos que la entropía generada va a tomar esos valores, ya sea mayor, igual, en la realidad. Es decir, si es mayor a 0 es un proceso irreversible. Si es igual a 0 es un proceso reversible, y si es menor a 0 es un proceso imposible. ¿Ok? Tiene que ver muchísimo con los temas anteriores de las irreversibilidades y todo lo que vimos. Entonces por ello es que debe tomar estos valores, ya sea un valor positivo o igual a 0. El cambio de entropía de un sistema puede ser negativo durante un proceso, es decir, los individuales, los que vamos a estar calculando, pero al último, la generación de entropía nunca va a tener el valor de negativo. Va a ser un valor positivo o igual a 0. Los procesos solo pueden ocurrir en una cierta dirección, no en cualquiera. Se debe cumplir que la entropía de generación es mayor o igual a 0. Un proceso que viola esto es imposible. La entropía es una propiedad extensiva y no se conserva como tal. No existe un principio de conservación de la entropía, y solamente en idealizaciones muy drásticas o flojas, por así decirlo, de los que estén estudiando este tema, que no quieren hacer un trabajo extenso precisamente para llegar a valores mayores a 0, pues obviamente, bueno, en los problemas siempre vamos a ver que puede ser igual a 0, pero hay muchísimas veces que idealizan y puede ser algo erróneo. Bueno, va a tener un error de exactitud. Por eso es que se colocó esa parte de que son muy drásticas o flojas. Como son los procesos reversibles, se conserva. A pesar de ello, en cualquier proceso real se incrementa la entropía. Vean aquí esta imagen, que aquí tenemos el cambio de entropía en los alrededores y el cambio de entropía en el sistema. Vemos que ahí está el cambio. 3 menos 2 es igual a 1 kilojoule sobre Kelvin. En este caso, la entropía generada es un valor positivo. Ahí es como vemos precisamente que la entropía generada va a ser un valor positivo. El desempeño de ciertos dispositivos industriales de interés en la ingeniería, la entropía es una medida para averiguar las irreversibilidades que no se pueden observar a simple vista. Entonces, ustedes pueden ver la lista de reproducción apenas de los ejercicios, de los primeros ejercicios del ciclo de Rankine, es decir, un ciclo de vapor en el que se observa
que cuando pasa por la caldera, su entropía específica incrementa drásticamente y luego disminuye cuando pasa por el condensador. Esto nos refleja que obviamente cuando se incrementa la temperatura, vamos a ver que, y eso lo vimos precisamente en la distinción entre sólidos, líquidos y gases, donde los gases tienen mayor entropía que en los otros estados. Y eso genera también que haya irreversibilidades. Es decir, la entropía siempre va a estar presente en toda ocasión y siempre va a ser mayor a, bueno, la entropía generada siempre va a estar presente y va a ser mayor a cero, es un valor positivo. Todo está en constante entropía, ¿okay? Todo lo que nos rodea. Entonces vamos a ver ahora sí los diagramas de fase. El diagrama de entropía específica y temperatura lo vemos de esta manera. Nuestra curva, bueno, nuestra domo de saturación, donde aquí obviamente sabemos que es la mezcla líquido-vapor. Aquí está la línea del líquido saturado en esta región, en esta parte. Y en este punto, precisamente aquí vemos que es el estado crítico, el punto crítico. Más allá del punto crítico no podemos distinguir lo que es líquido y gas, ¿ok? Aquí sí, aquí abajo de la curva, bueno, toda la parte de la, sí, debajo de esta curva de saturación, pues es lo que vemos que ahí podemos distinguir que está en qué, cuánto porcentaje está en líquido y cuánto porcentaje está en estado gaseoso, que lo vemos a partir de una de las tantas, eh, vamos a decir, de los números, porque como tal no es una propiedad, solamente es un número que nos hace la distinción de los porcentajes, que es la calidad o el título, de tal forma que entonces aquí lo principal es que vamos a tener unas líneas que son las líneas, o bueno, sí, son curvas, que son las isobaras, donde la presión es constante, y también va a haber lo que sean líneas donde está el volumen específico constante también. Entonces, este es un diagrama que se va a estar utilizando pues en termodinámica aplicada. Sin embargo, también lo que debemos de hacer o observar es que dentro del diagrama temperatura-entropía, la parte de la área bajo la curva, que es en este caso de un proceso internamente reversible, vemos que esa área no es más que el calor, en este caso. Entonces es como observamos cómo se surge ese diagrama. Ahora veamos que en este diagrama de temperatura entropía específica, vemos que si observamos esta línea recta de un estado 1 a un estado 2 de forma lineal, es decir, su área bajo la curva es igual a cero, es decir, no hay cambio como tal de calor, solamente aquí también es indispensable saber que la entropía específica va a ser constante, es decir, la entropía específica 2 es igual a la entropía específica 1. Y es un proceso isentrópico, ¿ok? Ahora sí vamos a ver estos diagramas de fase nuevamente, pero lo que nos va a tener de acá uno de los fluidos, en este caso del agua, que es el que más se utiliza. Ahí tenemos igual nuestro domo de saturación, más bien nuestra línea de saturación, nuestro domo de mezcla líquido-vapor. Y aquí están las isobaras, ¿no? Donde la presión es constante, aquí está donde el volumen específico es constante. Aquí hay unas ciertas líneas que también se van a observar, que son la calidad. Aquí nos dicen que es el vapor saturado, toda esta parte, que ustedes ya lo vieron del tema 3. Y lo que serían también otras líneas que son las entalpías específicas constantes, es decir, son líneas de isoentálpicas, ¿ok? Aquí está nuestra línea de líquido saturado y nuestro punto crítico. Y bueno, ese diagrama se observa de esta forma. Esto obviamente es de Sengel. El otro, bueno, estos diagramas son del libro de termodinámica de Morán. Entonces, de tal forma que vemos aquí entropía. Bueno, aquí les faltó entropía específica, que es kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Y obviamente es lo que observamos, ¿no? Aquí, bueno, aquí se ven algunas curvas que son para las densidades, que aquí vemos kilogramos sobre metro cúbico. Y obviamente todas las curvas que habíamos dicho, que apenas estas las que voy a resaltar, que se van viendo de esta forma, ¿ok? Son las que son de entalpía específica constantes. En esta ocasión donde nos dice 5000, 5000, 4900, 4700, todas estas que se ven, ustedes pueden guiarse a partir de las curvas que se observan aquí. ¿Ok? Bueno, que primero les da solamente para leer es precisamente este diagrama de fase. Entonces, vean que todas son estas líneas, son todas estas líneas, y luego hay unas líneas intersectadas, que son las de presión constante. ¿Ok? Que son estas que en este caso se dan en bar. 3000 bar,
2000 bar, 5000 bar, 1500 bar, etcétera, a 1300. Son todas estas líneas que se ven, ¿ok? Como estoy señalando ahora mismo. Y ustedes van a hacer las intersecciones adecuadamente. Aquí, bueno, toda esta parte de las temperaturas para observar la temperatura y la entropía. Aquí tenemos ahora sí nuestro domo, en donde vemos que hay unas líneas. Bueno, aquí todavía siguen otras líneas que estoy señalando ahora mismo. Son las de entalpía específica. Sin embargo, hay otras líneas que están medio curveadas al otro sentido, por así decirlo. Son las de calidad, ¿okay? Al 50%, al 60%, al 70%, al 90%, etc. Aquí nos dice el vapor saturado, líquido saturado. Y obviamente por aquí, bueno, aquí nos dice que aquí está el punto crítico, que es en esta parte. Y aquí es donde vamos a estar trabajando para este tipo de diagramas. Aunque algunas veces en estas zonas donde se ven demasiadas líneas, como por así decirlo vulgarmente, como telarañas, pues obviamente no lo vamos a distinguir. Entonces necesitamos usarlo a partir de ecuaciones para encontrar esas propiedades. Pero para otras zonas, como por aquí o por esta zona, podemos encontrar las propiedades termodinámicas que necesitemos. ¿Okay? Y el último diagrama, que es el diagrama de fase, entropía específica, entalpía específica o de Molière. También hay otro que es el de presión, entalpía específica, pero eso lo vamos a reiterar para termodinámica aplicada, ¿ok? Había dicho que en los anteriores videos íbamos a verlo, que es en el tema 3, uno de los tantos videos que está ahí, pero a profundidad para poderlo leer y comprender, porque también se tiene que leer y comprender para que podamos resolver ejercicios. Lo vamos a estar resolviendo en termodinámica aplicada en la parte de ciclos de refrigeración y aire acondicionado. Obviamente en el aire acondicionado vamos a ver la carta psicométrica. Esas dos son importantes para esos dos temas, tanto para el de refrigeración como el de aire acondicionado. ¿Ok? Entonces vamos a ver que ahí tenemos igual nuestra curva de saturación, vapor saturado, nuestras líneas de calidad o título, aquí nuestras líneas de presión constante, isobaras, nuestras isotermas, donde están las temperaturas constantes, y por aquí se cuenta el punto crítico. En Moran yo lo coloqué este diagrama, y no precisamente de Sengel, porque Sengel también lo satura en algunas líneas, entonces no se puede distinguir de forma adecuada. Entonces aquí vean que son todas estas líneas, las líneas donde está la temperatura constante, donde está la presión constante. Ustedes ahí sí lo pueden distinguir con mayor claridad. Y aquí pues es el domo, ¿no? De líquido, de la mezcla de líquido-vapor. ¿Ok? Y obviamente aquí nos marcan algunas líneas que son las de calidad. ¿Ok? Y ahí podemos hacer nuestras intersecciones adecuadamente. Este solamente es una parte, pero la hace más comprensible las intersecciones que deseamos, porque obviamente Sengel cuando llega a esta parte es muy saturada, les digo, repito como una analogía a una telaraña, es decir, se juntan muchas líneas que no se puede distinguir. Entonces necesitamos bueno, más bien usar ecuaciones para conseguir ciertas propiedades que necesitemos. Pero bueno, con este diagrama sí se puede distinguir y podemos utilizarlo para los problemas. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar al momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.